Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Por qué el apóstol usó esta palabra? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan, hermanos, de ser evangélico a veces? A la niña le dicen, ¿usted evangélica? No, dice, no, ¿quién sabe? No. ¿Usted evangélica? No, mi abuela. Y tocan los coros. Y a veces son hijas de los pastores, alábale que él vive. Y a veces son hijas de tremendos predicadores. Le dice, oye, tú soy especial. ¿Tú vas a la iglesia? No, mi papá va a la iglesia. Porque a veces se avergüenzan del evangelio. Pero es porque no conocen el evangelio. Porque yo, donde voy, digo, soy evangélico. Me dicen en la casa, evangélico. Me dicen en la oficina, evangélico. En el colegio me lo dicen, evangélico. Hasta cuando estoy acostado le digo a mi esposa, no te metáis que yo tengo el evangelio. Entonces el evangelio es poder, hermano. Vamos a hablar entonces lo que es el evangelio. Y leemos este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y usted me dice, leamos junto el verso 16. Usted, el verso 16 y yo leo el 17. Pero no hable arameo ni griego, hablemos el hebreo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, bueno, el Señor es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, llámenos ella. Mas el justo por la fe, este vivirá. Oh Señor, oramos, dame gracias, Padre mío. Hoy más que nunca necesitamos predicar y hablar del poder del evangelio. Para algunos quizás es una palabra cliché, vamos a hacer evangelismo, vamos a la iglesia evangélica. Para algunos, escucho a determinado predicador que habla del evangelio, pero el evangelio es más que eso. El evangelio, Señor, revela grandes misterios. Hay muchos predicadores que no están predicando ni hablando el evangelio. Hay tanto falso predicador, hay tanto falso profeta, hay tanto falso ministerio que no hablan y no creen y nunca han predicado el evangelio. Y es por eso que dame la gracia y la autoridad para predicar tu palabra. Porque es poder de Dios, como dice Pablo. Lo recibimos creyendo en fe para tu gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Levantemos las manos y démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano, que el Señor nos bendiga. Aleluya. Algunos creen que el evangelio llegó cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Otros se han adueñado. Pues no sé si usted ha escuchado un término, somos de la iglesia primera, de allá del centro. Somos los primeros que predicamos el evangelio. Y se atribuyen que son dueños del evangelio. Otros dicen, bueno, nosotros predicamos la sana doctrina. Y nadie más sabe predicar la sana doctrina. Y se adueñan del evangelio. Otros dicen, este ministerio es el mejor ministerio del evangelio. Porque las hermanas usan el pelo largo, la lengua larga, ¿cómo es la palabra? La falda larga. Otros hermanos dicen, ahí predican el evangelio porque usan el terno pentecostal, porque usan el pelo corto como, aleluya, el pastor Elvi, o porque otros tienen la corbata larga tal como la lengua, hermano. Entonces ellos predican el evangelio. Entonces, todos hablamos que predicamos el evangelio, ¿o no? Las hermanas cantan, dicen, no, yo canto música sacra, ve que hablo
tu prisionera. ¿Cómo es? Algo así. Yo era una prisionera, bueno, así. ¿No es cierto? Entonces, algunos se acordaron cuando cantaban. Entonces, todos hablamos del Evangelio, hermanos. Pero en sí, ¿qué es lo que es el Evangelio? Yo le puedo demostrar por la Biblia que el Evangelio es antes que el propio Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Eso es bíblico, sale en la Biblia. Lo que pasa es que algunos, como no leen la Biblia, no conocen eso. Es verdad que hay una etimología del Evangelio. La palabra en sí aparece 4 significados en la Biblia que habla del Evangelio. El Evangelio se entiende según el tema general del Nuevo Testamento, la gran comisión de la iglesia de predicar el Evangelio. Pero mire, vamos a Romanos capítulo 1, al versículo 1 y 2, ahí mismo. No busquen el índice de los otros libros, está ahí mismo en Romanos. ¿Lo tiene ahí? Ya, mire, esto subrayenlo, porque cuando usted hace evangelismo tiene que hablar esto. ¿Lo encontró? Mire lo que dice Romanos 1 del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿llamado a qué? A ser apóstol. ¿Apartado para qué? ¿Para qué? El Evangelio de Dios. Ya, o sea, ordenemos eso. El Evangelio es de Dios. Ningún religioso me dijo amén porque se le acabó toda su teología. De que alguien diga, no, yo soy dueño del Evangelio, porque en mi iglesia se predica la santidad, porque se hace apología, porque se predica las grandes verdades de la fe cristiana, aleluya, porque en mi altar hay fuego, hay poder, hay gloria de Dios, hay gracia de Dios, porque en el púlpito donde yo predico, la iglesia está encendida con el fuego. Nosotros tenemos el Evangelio. Mentira del diablo. El Evangelio viene y proviene y es de Dios. El Evangelio es de Dios. Por eso yo no creo en los sectaristas, menos el de la sana doctrina. Ya me metí con lo de la sana doctrina. Porque por predicar un evangelio serio, nos hemos adueñado del Evangelio que es de Dios, ni siquiera de Jesucristo. Sí, el Nuevo Testamento enseña que el Evangelio proviene por Jesucristo. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado porque ha llegado el Evangelio. Pero el Evangelio, antes que dijera Jesucristo que era de él, a los que creemos en la Santísima Trinidad, el apóstol Pablo reconoce que la Biblia estaba revelando que el Evangelio era de Dios. Oye, ningún mormón me dijo amén. El verso 2 lo aclara, mira, leámoslo. ¿Qué dice? Que él había prometido, ¿cuándo? Antes, ¿por quiénes? Por su profeta. ¿Dónde? Ah, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Te das cuenta? Si cuando uno entiende el Evangelio es diferente a lo que nosotros hemos creído o entendido mucho del Evangelio. ¿Te das cuenta que según la Biblia el Evangelio es de Dios? Entonces, si el Evangelio es de Dios, y aquí yo me voy a meter a la pata a los caballos para algunos, si el Evangelio es de Dios, ¿por qué te avergonzáis de ser evangélico? Algunos miran la Biblia. ¿Qué Biblia nos trajo el pastor? Reina Valera 1960, la misma que tú tenías, no la leí nunca. Se me chispoteó. Pero te das cuenta que cuando uno examina, analiza, el Evangelio ni siquiera era de Jesucristo, el Evangelio era de su Padre, el Evangelio era de Dios y había sido prometido antes por los profetas según las Escrituras. Pero ¿cómo no entiendo eso? Si el Antiguo Testamento no hablaba de Israel, el primer pacto, Israel, su nación, porque Israel es la nación de Dios y lo reconocemos que es así.
Ahora nosotros nos dicen hereje, en Medio Oriente nos dicen hereje, porque dicen que, aleluya, el evangelio es una religión nueva que formó Jesucristo en los primeros siglos de la era, cuando Cristo nace en el año 33. Se creen algunos estudiosos que se forma en sí el evangelio, aleluya, la unción de Dios en la vida de la iglesia, porque ahí es donde Jesús va y muere en la cruz del Calvario, aleluya, en el año 33. Jesucristo, aleluya, le dice a los discípulos: vayan al aposento alto y esperen la promesa, esperen la visita, porque yo me voy al Padre a preparar lugar para donde ustedes están, es donde yo estoy, ustedes puedan estar. Y Jesús dice: pero yo rogaré a mi Padre y enviaré al otro, al Consolador, y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, se cree que ahí empieza el poder de la iglesia primitiva, pero el evangelio venía de mucho tiempo antes. ¿Entiende el evangelio? Ahora, mírenme las niñas que están aquí, mírenme para acá. Cuando usted le pregunten, ¿ustedes son evangélicas? Sí. ¿Y por qué soy evangélica? Porque el evangelio no es mío, el evangelio es de Dios, pues. Eso tienen que responder. ¿Me escucharon? Ya, después les regalo un collar. El evangelio es de Dios, hermano. Miren, yo le voy a reconocer esto. Yo caminé muchos años. Yo no entendía la doctrina en sí del evangelio. Y un día hice un curso sobre lo que es evangelismo, lo que es misiones, hermano, y entendí el evangelio. Y ahí entendí que el evangelio, yo no me podía avergonzar, yo no me podía ocultar que yo era un evangélico, un aleluya, un amén, un pentecostal, un maranata, un bendito sea su nombre, un aleluya, hermano, un alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único bueno que está en esta sociedad. El evangelio es lo más sano, es lo más santo, es lo más puro que está en la sociedad. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, santo su nombre, y levanta sus manos y alabamos la gloria de Dios? ¿Sabe por qué nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos? Porque el evangelio no es nuestro. El evangelio es de Dios. Y no te lo voy a decir con nadie. Cambia la cara de repollo que tenés, la cara de caballo muchas veces que tienes, de amargado, de amargada. El evangelio es una buena nueva. Lo dice la Biblia, ya se lo voy a demostrar. El evangelio es una buena noticia. Y algunos evangélicos me dicen en la casa, evangélicos me dicen en el barrio. Sí, hermano, usted se ríe, pero es verdad. Y el diablo no ha tomado dominio, territorio, el control de ciudades, de pueblos, de naciones, de continentes, hermanos, queriéndonos avergonzar del evangelio. Cuando el evangelio es la noticia más extraordinaria que hemos recibido. El evangelio, hermano, es una buena noticia para el alma. El evangelio no es una religión, porque el evangelio no es religión. Jesucristo no es religión. Eres pan de vida, eres agua que salta para vida eterna. De que Él toma esa agua, nunca puede tener sed. De que Él bebiera de esa agua, no tendrá sed jamás. Y de que Él comiere de ese pan, Él dijo: yo soy el pan de vida. Oh, ¿cuántos dicen amén, 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 amén? Mire, quiero definir un poco lo que es la etimología de la palabra evangelio. Ay, yo me la sé, pastor. Viene de dos palabras griegas. Sabéis que viene, pero no sabéis definirla, pues. ¿Para qué te pegáis la quebradita? Ya, apréndelo. Viene de dos palabras griegas, es un vocablo griego que significa eu. Se escribe y quiere decir bueno, eu, bueno, en el griego. Y de angelia, que significa mensaje. Y ahí se entiende, y ahí se compone entonces una buena noticia, un buen mensaje. De modo que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas y esperanza. Buenas nuevas y esperanza. Oh, Dios mío, ¿por qué algunos... ¿Y por qué a veces, hermano, venimos aquí y venimos a un culto religioso sabiendo que es una buena nueva? ¿O quieres que acá te ponga un compadre mío, un cura, un sacerdote? Y te diga: honorables hermanos amados, la paz sea con todos vosotros. Y la comunión del Espíritu Santo y la Virgen María les bendiga según María.
No, me van a disculpar, pero el que predica el evangelio no es una religión. Ni el evangelio, aleluya, es una religión hueca y vacía. Sí, algunos dicen, sí, pastor, es una religión hueca y vacía. La abuelita a lo mejor puede ser así, pero el evangelio no. El evangelio es una buena noticia, es una esperanza. El evangelio es una verdad. El evangelio es una realidad. ¿Sabe por qué a veces la gente no conoce la felicidad? Porque no ha conocido el evangelio. Así de simple. Sí, hermano. Si yo del día que me convertí, mi vida ha sido diferente. Si lleváis toda una vida dentro de la iglesia siendo una hermana religiosa, un hermano religioso, y no hay experimentado el toque de Dios, la unción de Dios, la bendición de Dios, el gozo de tu salvación, el regocijo de tu fe, hermano, entonces tú no has conocido el evangelio. Puedes haber conocido la religión de tu abuelita, de tu abuelito, de tu mamá, de tu papá, de tu tatarabuelo, pero tú no has conocido el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder, es poder, es poder, es poder. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder? ¡Aleluya! El evangelio es poder, hermanos. Esa palabra aparece tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura extrabíblica. En el hebreo es la palabra besorat, que termina con B al final, y está revelado en 2 Samuel 18 del 25 al 27, 2 Reyes 7, 9. Ahora, aprenda esto. Según la Septuaginta, tradujo por evangelio, originalmente significaba pago por la transmisión de una buena noticia. Con el tiempo llegó a ganar un nuevo significado en el mundo romano de habla griega, en virtud del culto al emperador. Por eso que algunos han dicho que el evangelio se hizo y fue edificado para adorar al emperador. Ahora, aprendamos esto, miren. Ya que la palabra evangelio se empleaba para anunciar el nacimiento de este en su coronación, o sea, cuando un emperador, hermano, se le atribuía que ese emperador iba a llegar a liderar, a gobernar, era como para la ciudad una buena noticia. Pues qué buen término le dan, porque Jesús es emperador de emperadores, porque ya que la Biblia le atribuye en el libro del Apocalipsis, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es más que un emperador, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora mire, el Nuevo Testamento, estoy gordito, hermano, porque el Nuevo Testamento, ese vocablo se encuentra 76 veces en todo el Nuevo Testamento, y solo aparece en singular el verbo evangelio o evangelizó, ya, o evangelizar, que habla el Nuevo Testamento, aparece 54, y evangelisteis aparece, hermanos, la palabra evangelista aparece 3 veces. El Señor Jesucristo es el contenido del evangelio, y usted se saca un amén. Su venida, su ministerio terrenal, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, hermano, nos habla de la esencia del evangelio. Primero es el mensaje de Cristo que salva al pecador. Eso está revelado en la Biblia, hermano. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, cuando tú entiendes el evangelio, tú no te haces canuto, porque ese es un término que se nos dio a nosotros, aleluya, según los historiadores, hermano, porque hubo un misionero norteamericano llamado Juan Canú de Bo, aleluya, que llegó y nos predicó el evangelio, y era un hombre de clase muy alta en la sociedad de los Estados Unidos, y vino a hacer misiones acá en nuestro país, y él quiso
quiso evangelizar donde, aleluya, estaban los ricos de nuestro país. Esto lo dice la historia. Y dice la historia entonces que cuando él llega, ve que estaba canonizado por muchos católicos aquí en Chile, en la sociedad alta. Entonces le informaron que en los campamentos de este país, hermano, aleluya, en los lugares más despreciados estaban los vagabundos, los alcohólicos, las prostitutas y las rameras. Y él se acordó lo que decía la Biblia: y el evangelio a los pobres le será predicado. Y dice la historia que ahí él siente una inclinación y se va a los lugares más bajos, más marginales, donde había droga, donde había prostitución, donde había vagabundo, y ahí empezó a predicar el evangelio. Y fue tanto el impacto, la unción y el poder, porque Dios respalda su evangelio. Cuando me dicen amén por eso. Y dice la Biblia que entonces él llegó con el evangelio, y cuando se paró empezó a predicar en las calles, hermano, no teniendo grandes púlpitos ni grandes escenarios. Y fue tanto la unción y el poder que estaba en Juan Canú de Bo, que los cureitos, los borrachos, los vagabundos, hermano, cuando él se cambiaba de sector a alzar la voz a predicar, los vagabundos y los borrachitos le seguían de fila en fila, en fila, en fila. Y ahí él empezó a penetrar con el evangelio, hermano, y el evangelio se transformó para este país una buena nueva, una noticia de salvación. Entonces los altos de la sociedad dijeron: llegó una nueva religión. Estos son canutos, ya que estos son seguidores de Juan Canú de Vos, y quedamos por sobrenombre Canuto. Aunque nos digan Fideo, Canuto, porque lo impío ni ellos mismos saben lo que hablan y se burlan. Soy Canuto. Y es como un término descriptivo, así de ¿no es cierto? De hoy el hermanito, el canutito. Canuto, de la mollera hasta la planta de los pies. Porque yo no soy seguidor de Juan Canú de Bo. Ese fue un instrumento que Dios usó poderosamente para que el evangelio le llegara a los pobres. Pero gracias a este país, hermano, y a este mensaje, aleluya, ojalá que lo pudieran escuchar todos estos cultos, aleluya, todos estos magnates de nuestra sociedad en Chile, aleluya, ellos pudieran entender que casi gracias al evangelio, hermano, nuestras poblaciones han sido superadas, no por sus leyes, no por lo que ellos, aleluya, han hecho por los pobres, sino porque el evangelio ha penetrado en las poblaciones, en los lugares donde hay tráfico, donde hay delincuencia, hermano, donde hay prostitución. El evangelio ha penetrado, donde hay drogadicción, y el evangelio ha cambiado, ha transformado, hermano, ha hecho bien. ¿Cuántos de ustedes llegaron, hermanos, caídos, muertos en sus delitos y pecados, y escucharon la voz del evangelio y su vida fueron cambiadas? Pues el apóstol Pablo no era ningún ignorante de la fe, y él dijo estas palabras: yo no me avergüenzo del evangelio, porque evangelio es poder, es poder, es poder, es poder. ¿Cuántos quieren el evangelio de poder? Oh, Dios mío, lo voy a tener que decir. Se me va a chispotear otra cosa. A veces los hermanos se rebelan, se cambian, o a veces creen que le hacen un mal al pastor. No diezmo, no ofrendo, me voy de la iglesia. Y creen que la iglesia es del pastor y el evangelio es de Dios. O sea, en términos más humanos, gracias por mirarme, las amo, I love you. En términos más humildes, uno le hace daño al evangelio de Dios. Cuando tú y yo nos rebelamos contra el evangelio de Dios, ahí estamos sonados, ahí corremos peligros.
Ahí podemos caer, hermanos, de lo esencial de lo que es nuestra salvación. Y yo te voy a enseñar esto. A ti no te llamó el hombre, a ti no te llamó el predicador, el evangelista, el oficial. A ti no te llamó el ministerio evangelístico pentecostés Adonai. A ti te llamó el Señor. Hace 2000 años en la cruz del Calvario Él murió, Él resucitó, Él ascendió al cielo. Y te tengo una buena noticia en esta noche. Un día Jesús, Él promete regresar. Y la iglesia le dice: Maranata, Cristo viene. Oh, Dios mío, ¿cuánto sienten la bendición de Dios? Aprendamos entonces el evangelio de Dios, lo dice Romanos, capítulo 1, versículo 2. Así que tú, se me chispoteó. El evangelio es de Dios. Hay hermanos que a veces me llaman a pedir consejería de otros ministerios. Pastor, mi iglesia está corrompida. En mi iglesia no se predica el evangelio, no se predica la verdad, no se predica todo el mensaje de la palabra. ¿Qué debo hacer yo? Entonces yo le digo: mire, usted tiene que respetar al ungido, al siervo de Dios. Y eso le digo porque yo soy pastor. Y es terrible, aleluya, que una oveja se pueda ir en contra de uno. Pero si su líder se desvió, se corrompió, haga lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salir de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de su abominación. Pero si en su ministerio, en su iglesia, le predican el evangelio, le hablan el evangelio, le predican la verdad, entonces gócese, porque el evangelio está siendo predicado. Porque ya no están predicando el evangelio. Porque yo les puedo decir cuánto quieren la unción de estos shows que hacen algunos estos terribles conocidos predicadores. Y dicen: la unción. Entonces yo le digo: tráigame, ¿cuántos son $10 en plata? 5,000. No, muy poco. Tráigame 25. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es $25,000? ¿Cuánto? Uy, Dios mío, qué plata. Señor Jesús, ¿cuánto me dan por este reloj? Si los hermanos me levantan la mano, le doy 500 pesos. No, pues hermano, si este reloj es lindo. Me lo regaló mamá. Entonces, hermanos, andan jugando con el evangelio. ¿Cuántos quieren unción? Aquí está el pañuelo. Tráeme $25 y te doy la unción. Y es pura transpiración, hermano, que dan. Pero lo toman y se limpian y dicen: no, es la unción, ¿sí o no? Sí, hermano, los que sabemos un poquito de apología saben que así. A veces los que son un poquito más retractados dicen: ¿y qué está hablando el pastor? Pero los que ya llevamos años en el evangelio, sabemos que hay una cantidad de sinvergüenza, de corruptos, de inmorales, de pervertidos que andan jugando a la fe y al evangelio. Y a eso hay que decirle: lobos rapaces. A ellos hay que decirle: arrepiéntanse y conviértanse, porque el mensaje del evangelio no es de ellos, el evangelio es de Dios. ¿Por qué cree usted que Judas, versículo 3, dice: contended abiertamente por la fe que una vez le fue dada a los santos? Porque el evangelio es fe, pues, hermano. Lo dice Romanos, lo leíamos, ¿no? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe. Por fe. Y más el justo por la fe, este vivirá. Entonces, de vez en cuando, hermano, sí, es bíblico. Hay que pegarse una
una luchita por el evangelio. Hay que defender el estandarte del evangelio. Hay que, aleluya, hermano, decirle a esta cantidad de predicadores que nos hablan el evangelio, que no predican el evangelio, que ya se cabren de jugar con la fe de la gente, hermano, entreteniendo a la gente. El tiempo de predicar el evangelio, aunque sabemos que la apostasía se ha derramado, todavía hay un pueblo que no ha doblado su rodilla delante de Baal y que todavía predica el evangelio. Oh, Dios mío. A la gente hay que enseñarle lo que es el evangelio. A las niñas hay que enseñarle lo que es el evangelio. Ahora, entonces aprendamos, hermanos, que el evangelio es de Dios, no es de nosotros. El evangelio estaba revelado en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo aparece revelado. Estaba en el propósito de Dios de darnos el evangelio. Solo el evangelio, hermanos, es mediante en el cual el hombre conoce la salvación en la persona de Jesucristo. El evangelio de Cristo es la única respuesta para este mundo que aparece como consecuencia del pecado. Las tres etapas de la palabra evangelio en el mundo griego, cuando se compone la noticia del evangelio, el sentido de recompensa por llevar buenas nuevas. En el Antiguo Testamento, según la Septuaginta, el vocablo indica las propias buenas nuevas, que aparecen términos proféticos en el mismo sentido que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuán hermosos son los montes de los pies que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice en Sión, oh Isaías 52:7, en Sión, oh Israel, Jehová tu Dios, Él reina. ¿Se da cuenta que no solo decía Jehová tu salvación, sino él decía Jehová tu Dios reina? El evangelio, hermano, es una buena nueva, es una buena noticia. El evangelio es una esperanza para el pecador y para el perdido. El evangelio, hermano, su cumplimiento en Romanos 10:15 en el Nuevo Testamento son las buenas nuevas que hablan del reino de Dios, de su salvación, del perdón de los pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de la gracia de Dios. Porque el evangelio es una gracia. Ahora yo te voy a enseñar esto. Para todos aquellos que hacen esas cosas que no deberían hacerlo porque la Biblia no lo dice. Todos aquellos hermanos que pagan sus mandas por recibir un favor. ¿Se ha fijado usted? Dicen, bueno, si mi virgencita me escucha, yo voy a ir a ¿dónde van a hacer esas cosas? Pues yo nunca la hice, gracias al Señor. ¿A dónde? A Lo Vázquez. Y voy a llegar de rodillas, ¿no es cierto? Hermana, vayan así con una rodilla. Y creen que hicieron el bien. Cuando el bien es que por la fe reciban el evangelio. Porque el evangelio es una gracia de Dios. El evangelio es un regalo de Dios. El evangelio usted y yo no lo merecíamos, pero su amor, su bondad, su perdón, su salvación, su misericordia nos alcanzó, hermano, y nos dio buenas nuevas. Ahora, la naturaleza de los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la base del Nuevo Testamento. Es imposible comprender sin los 4 evangelios, hermanos. 3 son llamados evangelios sinópticos, que nos hablan, hermanos, de un conjunto de visualización, en conjunto, en unidad, de ver ciertos dichos y de publicarlas. Eso se entiende por algo evangelios sinópticos. Hermano, entonces el evangelio es la promesa de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El capítulo 1 de la epístola a los Romanos, de lo que hemos leído, hermanos, encontramos que el evangelio es la más bella de todas las instrucciones de las epístolas paulinas. En tan pocas palabras dice todo lo que el hombre necesita saber sobre Jesucristo. Alguien sugirió que todos los creyentes la aprenderían de memoria para recitarla diariamente con una confesión de fe. Esas pocas palabras indican el origen divino y humano de Jesús y describe el plan de Dios para la redención de toda la humanidad.
Hay muchas profecías mesiánicas, alusiones directas e indirectas sobre el Mesías. A estas casi 20 pasajes señalan a Jesús como el Hijo, sucesor del rey David. Mateo inicia su evangelio asociado al Mesías, a los dos mayores pilares del Nuevo o del Antiguo Testamento, tanto de Abraham y David. El apóstol Pablo realiza aquí la realeza del Hijo del Hombre, cuando él dice, hermano, que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a dar su vida. Él dio su vida. Él no quería que nosotros le sirviéramos, porque Él vino a dar su vida. Un día, ¿quién quiere dar la vida, hermano, por una causa justa? Si un día todos quieren sacar provecho, ¿sí o no? Yo hago esto, pero conforme si yo saco algo de eso. Y no es así. Jesucristo nos enseñó el origen del servicio voluntario. Hermano, es una bendición servir al Evangelio. Es una bendición, hermano, de ser hijo de Dios y estar dentro de su evangelio. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra, hermanos? El evangelio que salva, el carácter universal del evangelio. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores y tienen que reconciliarse con Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23, Romanos 5, 12. No hay salvación sin Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12. El mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Cuando me dicen amén, esa es verdad. En el libro de los Hechos encontramos al Espíritu Santo guiando a los cristianos en el trabajo de la predicación del evangelio. El alcance del evangelio en tan poco tiempo fue extraordinario. Es el cumplimiento de la orden de Jesús hasta los últimos de la tierra. ¿Cuál fue la gran comisión cuando el Señor, hermano, los mandó de 2 en 2 a los 70? Que predicaran el reino, que ya se había acercado. El reino estaba entre ellos, pero ellos no lo recibieron, ¿sí o no? Por eso que Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeren en su nombre, Él les dio autoridad, potestad, honra, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, yo te voy a enseñar esto. Saca pachorra por ser evangélica. Pastor, usted le está lavando el cerebro a la gente. No, le estoy transmitiendo solidez de convicción. Tú no eres cualquier basura, tú no eres cualquier moribunda. Ay, la hermanita pentecostal, ay, la hermanita evangélica. ¿Ha fijado usted? Y lo voy a decir nomás ya, porque no han dado alto. Ese sinvergüenza, aleluya, hermano de Megavisión, que tiene ese programa, hermano, vulgar, chabacano, donde hay una enfermita mental, porque esa sí que enfermita mental, porque las hijas del Señor no son enfermitas mental, hermano. Y una vieja loca que anda ahí en el programa satánico y diabólico con un panderito cantando y burlándose de lo evangélico, y la otra, aleluya, que no tiene nada que hacer, que le pagan, aleluya, por ser una boba, una tonta, una ridícula, riéndose y diciendo, ay, evangélico, ay, pecador, ay, pecadora. Ustedes, si no se arrepienten, van a arder como chicharrones en las pailas del infierno, porque del evangelio de Dios nadie se ríe. El evangelio de Dios no lo pueden pisotear los inmundos, los corruptos y los sinvergüenzas. El evangelio es santo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque duela. ¿Se ha fijado usted cuando anda por ahí? Yo no sabía, hermano. Un día me dijo, pastor, revise YouTube, porque le pusimos videos. Estoy viendo YouTube y veo la evangélica Eva, algo así, riéndose, burlándose. Y hay varios evangélicos que la ponen y se ríen. Debería darte vergüenza. Debería darle vergüenza, porque nos están ridiculizando el evangelio. Se están riendo de Dios, y con Dios nadie se mete. Eres 3 veces santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo y digno de suprema alabanza. Eres santo y 3 veces santo, y Él no tiene comunión con el pecado, porque Él es santo.
Y no va a faltar la hermanita entonces que ya no se van a poner la falda larga porque como la ridicularizan. Porque ahí anda y se burlan. ¡Ay, evangélica! ¡Ay, evangélica! Y cuando están todos esos corruptos que cuentan chistes, hermanos, cómo se burlan, cómo se ríen y cómo quieren ridicularizar a los pentecostales. Ve que nosotros los pentecostales somos los que creemos en el fuego y en el poder de la palabra. Ve que nosotros somos los que creemos que por sus llagas somos sanados. Ve que nosotros somos los que decimos, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no es show, hijo del diablo, no es show. Es la palabra sanadora. Si Él lo dijo, enviaré mi palabra y los sanaré. Y no solo los sanaré, los libraré de la ruina. Y cuando nosotros nos ganamos por la fe y le decimos a una hermana, hermana, levanten las manos que el Señor va a romper sus cadenas. No es un show, es una realidad que han vivido miles y cientos de hermanas evangélicas que por creer a la palabra y a la oración de fe, su vida fueron transformadas. Porque si antes le da vergüenza alguna decirse evangélico o evangélica, más aún, más peor ahora. Porque se burlan. El injerito van a sacar una de los hombres, sí. A nosotros nos hace burla los predicadores, aunque ya un payaso, títere del diablo, también en el festival de Viña se rió de los predicadores. ¿Qué está hablando, pastor? Se burlaron de nosotros los predicadores. ¿Ah? Están contando chistes y ahí tienen que hacer eso los bobos y los tontos para que les puedan pagar algo de moneda. Porque no tienen otro medio. Sí, pues hermano, no tienen otro medio, no se ponen los pantalones. Y se ríen y se han divorciado como 5 veces. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí está en la droga, está terapia y has tenido que andar flacuchento que los pantalones se te caen de los flacos que estáis. Has tenido que pasar por todos estos psiquiatras y psicólogos para que te rehabiliten como humorista chileno. Sí, pues hermano, sí, así es. Pero nosotros no hacemos show. Nosotros podemos recibir a un joven, hermano, acabado en la droga, que no tiene para ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psíquico, a que lo examine y le ponga una lupa en lo que tiene. Nosotros le decimos, mijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, podemos orar por ti y el Señor puede sanarte, puede libertarte, puede romper tus cadenas, puede pudrir tu yugo. Solo decimos la palabra y nuestros jóvenes son sanados. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el evangelio que salva al hombre. Oh Dios mío, ¿cuántos decimos amén, hermanos? Yo no tengo miedo a hablar estas cosas, hermano. ¿Ve que muchos eran así, burlones? ¿Ah? ¿Cuándo pensaste andar con una Biblia debajo del brazo? ¿Ah? O de la mano. Y te crees cuico, cuica. Ay, yo, hacerme evangélica. Ay, yo, estar en una iglesia. Si ahora hay que andar apagando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo, hermano, soy un testimonio. ¿Yo cuándo voy a hacerme evangélico? Yo evangélico. Me cría firulete, esta guata de grasa. ¿Cuándo, hermano, pensamos? Cuando llegaste, hermano, tenían que quitarte los hot dogs por montones. Sacarte el frigider. Si cuando hubo el terremoto hubo un hermano que se bajó del 2º piso, hermano, y en vez de ir, aleluya, a sujetar la tele, lo primero que sujetó fue el frigider.
Cuando era el terremoto, hermano, aleluya, yo me levanté, ¿qué está pasando? Y empecé primero, hermano, la tele, y los platos, y ¿por qué te preocupáis de eso? Me dijo mi esposa, oh, fíjate que las niñas estén bien. Entonces, conforme a su antecedente, un hermano sopló y dijo, pastor, cuando hubo el terremoto, hay otro, cuando está el terremoto, lo primero que fueron bajo el colchón, hermano, amarrete. Tenían así unos faldos bajo el colchón, amarrete estaban ahí. Y la hermana le dijo, ¿qué te pasa, viejo? No, que el colchón se nos puede dar vuelta. Pues son cosas que son, hermano. Y otros vanidosos están preocupados de Paco Rabanne y el perfume ahí. Entonces, hermano, cometemos tantas cosas por no conocer el Evangelio. ¿Sí o no? Pastores, los felicito, porque con la prueba que están pasando y que tuvieron que vivir unos días atrás, están honrando el Evangelio. Solo el Evangelio hace, hermano, y pone la paz, no como el mundo la da. Solo el Evangelio de Jesucristo. Por eso Él lo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo doy la paz, no como el mundo la da. Hermano, tu futuro está dentro del Evangelio. Joven, señorita, anciano, adulto, caballero, tu futuro está en el Evangelio. Tu futuro no está en el mundo, ni con Satanás, ni con el diablo, ni con la carne. Tu futuro está en el Evangelio. En el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, a su nombre. ¿Cuántos creen al Evangelio? Oh, Dios mío, hermanos. Alabado sea Dios. ¿Cuántos levantamos las manos y alabamos a Dios, hermanos? Alábalo, 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 que el Evangelio no ha llegado. Alábalo, que el Evangelio no ha llegado, hermanos. Ya estoy terminando. ¿Sabe usted que el Evangelio ha hecho una influencia en la legislación incluso de las naciones impías? El Evangelio de Cristo ha influenciado en muchas naciones. Observe a Inglaterra, que fueron países protestantes netamente evangélicos. Y observemos unas décadas atrás a los Estados Unidos, que fueron herederos de grandes avivamientos espirituales. Ambos países garantizan mediante legislaciones antiguamente inspiradas en la Biblia, hermanos, el respeto a los derechos humanos, la preservación de la calidad de vida y la justicia distribución de los ingresos. Lamentablemente, estos países que empezaron tan bien han terminado tan mal por darles la espalda al Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, por eso que estamos haciendo estos eventos, estos clamores. Y me van a disculpar aquí, hermanos, yo no tengo compromiso con nadie, ni con mis hijas, ni con mi esposa, ni con los oficiales, ni con los líderes, ni los que dan un mejor diezmo y una mejor ofrenda. Yo estoy comprometido con el Evangelio de Jesucristo. Y ya a mí no tengo temor y no tengo preocupación, hermanos, de predicar el Evangelio. Usted reciba o no reciba, vamos a seguir predicando el Evangelio. El Evangelio no se vende, el Evangelio no se cansa, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder. Y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder. ¿Quieres que te enseñe un principio? Honra a los hombres que te predican el Evangelio. Hónralos. Como digo yo, los pastores, le enseño esto a los pastores. Los pastores somos un regalo de Dios. Aunque a algunos no les guste, este regalo está medio gordito, está apagado, este regalo está medio pasado de moda. No importa, aunque nos digan eso, pero nosotros somos un regalo de Dios para esta sociedad. Porque nosotros honramos los valores y los principios del Evangelio. Usted es un embajador del Evangelio.
Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier basura, usted no es cualquier títere del diablo, usted no es cualquier, aleluya, instrumento de la carne del mundo y de Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda. Usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios y no te imaginas la bomba de tiempo que puede ser usada para reventar al diablo y sus demonios. Tú no te imaginas cómo el Señor puede honrarte, puede ungirte, puede levantarte, puede llenarte del Espíritu Santo. Vuelve a tu primera obra y honra el Evangelio de Jesucristo. ¿A todos dicen amén? Termino diciendo esto: el Señor Jesús instituyó la iglesia como la única agencia del reino de Dios en la tierra, encargada de anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted me dice, es necesaria la movilización de toda la iglesia para que alcancen esas metas. Cada creyente de los días apostólicos era un dedicado, un fervoroso, un pregonero y era un ganador de almas. Hechos capítulo 8 versículo 4. Jesús fue enviado al mundo para salvar a los pecadores. Mateo 11 versículo 28 al 30. Mediante el mensaje del Evangelio. 1 Timoteo 1:15. La humanidad, el hombre y el mundo puede ser alcanzado. Debe ser la resolución del apóstol Pablo, hermanos. Y termino diciendo, cuando él dijo estas palabras que hemos leído, y llego al texto que hemos leído y te lo cité y te lo prediqué y usé la homilética, y ahora vuelvo al texto que usé para predicar. Aprende a predicar el Evangelio. Algunos predican y se arrancan por las ramas, no se le entendió nada lo que hablaron. ¿Sí o no? Leen en Josué y terminan hablando de la abuelita que fue a la feria y compró 3 kilos de papa en 1000. ¿Sí o no? No predican el Evangelio. Sí, hermano, sí, hermano. Ay, Dios mío. Hablan cualquier cosa, menos el Evangelio. Y se suben aquí, hermano, y se creen buenos evangelistas. Fijaos usted, no soy evangelista, el Señor me llamó a ganar almas y en esta noche les voy a predicar el Evangelio. Y vamos a leer una palabra que me entregó el Señor mientras yo oraba. Se pegan la quebrada, yo he visto a varios. Da ganas de abajo, hermano, enviarle un alfiler. Vamos a rentarte globo, hombre. Oh. A mí me pasó una vez, hermano, en un evento. Y tenemos al gran predicador que nos viene a predicar un mensaje de fuego, de avivamiento. Y nombraron al predicador y estaba ahí. Y era quebrado, hermano. Quebrado, andaba bien vestido, un buen reloj, un bonito anillo, un terno. Se notaba que era un terno nuevo. Los zapatos le brillaban igual que los míos. Estaba ahí, yo dije, oh, debe ser una bendición este hombre. Va a dejar la bendición. Dijo, vamos a recibir al predicador esta noche que nos va a predicar el Evangelio. Y subió el hermano, quebrado, hermano. Dios les bendiga, hermanos. El Señor me ha honrado para predicar su palabra. Y le he traído un mensaje que les va a impactar. Me lo dio a mí el Señor. Ningún predicador lo anda predicando. Solo yo. Yo lo quedé mirando y dije, ¿y este Cantinflas de dónde salió? Abrió la Biblia, leyó un versículo y estábamos todos bostezando y quedándonos dormidos. Ni un brillo el que predicaba el Evangelio. Entonces tenga cuidado. Hay que predicar el Evangelio. Hermanita, hermanito, cuando te subas aquí, predica el Evangelio. Predica la palabra. Predica el Evangelio, predica la palabra. Aunque fue, mira, si es fuerte y Dios te llamó y tenía una unción y te respalda, háblalo porque Dios te tendrá que respaldar. Pero si no tenías esa seguridad, no te metáis a hacer cosas de grande cuando tú eres un enano todavía.
El entendido me entiende. Pero el evangelio hay que predicarlo. Y el evangelio hay que hablar su palabra. Ahora pregunto, ¿cuántos son evangélicos en esta noche? Sí. ¿Cuántos somos evangélicos en esta noche? Aunque se te caiga la pintura de la uña, o levanta la mano, hermano. Aunque se te caiga el perfume, hermano, levanta la mano. Algunos hasta eso son flojos, algunos, hermano. Escuchan los meos mensajes. Fuego, unción, gracia de Dios. ¿Cuántos hermanos alaban a Dios y ellos están? ¿Será tan así o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? No, se emocionó el predicador. A mí una vez me dijeron, oh, pastor Elvis está emocionado predicando. Emocionado, creen que es fácil hacerse tira los pulmones, hermano. Creen que es fácil. Si yo anoche oré nomás y me imaginaba al pastor Pablo, lloré, hermano, y me bajé más aplanado. Oh. El diablo me pegó puros palos después que terminé de orar. Dolía la cabeza, dolía los riñones, mis cuerdas vocales. La mañana le dije a mi esposa, le dije, dame un poquito jarabe para predicar a la tarde. El diablo te guerrea cuando habláis el evangelio. ¿Te ha pasado que a veces hay predicado un tremendo mensaje? Dios te ha usado, la bendición ha quedado. Y ahí está ahí, ha bajado. Y de repente ha venido el diablo. Así que tú, eso mismo, tú botaste las cosas. Sí que tú predicaste la palabra. Échate fuera demonio. ¿Cuánta gente se acercó y te dijo, hermano, Dios lo usó, me voy bendecido y bendecida? Y tú dijiste, el pastor me va a tener que ungir evangelista. Ah, te pilló el Señor. Predicaste en un evangelismo, en una campaña, en un punto de predicación, te ganaste un alma y ahora te abrimos la billetera y dice evangelista intergaláctico, internacional, ganadores de alma. Voy a revisar la billetera. Pasa, hermano. Se nos meten cada cosa cucú acá. ¿Sí o no? Hay uno va a Argentina, hermano, y es internacional. Y vi que ahora están las páginas, los blogs sport. ¿Sí? Así se dice. Blogs sport, ¿sí? No, ustedes saben. Las páginas web, los Facebook. Sí, los hermanos, cuando... Yo a veces he visto Facebook de predicadores, hermano, y están, no sé, no sé si son predicadores o son... ¿Usted sabe? Y dicen, usado por Dios. ¿Sí o no? Sí, hermano. Te habló el Señor, ¿ah? Claro. Y las niñas igual, hermano. Una unción bonita, aquí las veis, lindas pentecostales. ¿No sí o no? Métete a los Facebook. Te vaya a desilusionar de la pentecostal. ¿Sí? Dios mío, alaba lo que Él vive. Las hermanas pentecostales. Yo he visto a varias, Dios mío. Escríbeme. Necesito tanto amor. Y le ponen un corazón, la hermana, en los Facebook.
Y los hermanos se sacan fotos con... Tienen así unas caluguitas, hermano. Y se sacan fotos de los feos. Me dicen el Jean-Claude Van Damme de la iglesia. Así estamos hoy día, hermano. Así están mirando el evangelio. ¿Sí o no? Sí. En vez, yo digo, a veces digo, en vez de los hermanos que los Facebook pongan una Biblia bonita, ellos vestidos con una corbata y le digan creencia evangélica. Predico el evangelio, soy cristiano, de la mollera hasta las plantas de los pies. A veces el diablo nos entrega puras basuras. Puras basuras. Y el evangelio lo deshonramos. Pisoteamos el evangelio. Sí, aunque me miráis así, ay, pastor. Mamá, no me lleve mal a la iglesia, mamá, porque el pastor me la tiró a mí. Entonces cambia, pues mundano y mundana cambian. Cambian. Ah, si tenemos que honrar el evangelio. Yo me abro un poquito hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Pero pone una foto como una hija de Dios, pues. Pone una foto, hermano, como un hombre de Dios. Sí, pone una foto como... Algunos aparecen ahí en auto, hermano. Sí, hermano, sí es verdad. Sí. He visto a varios. Viste, ¿sabes? Yo soy maduro. Pero lo único que sé es que si Dios me quiere que predique eso, lo vamos a predicar nomás. Le gusta a quien le guste. Lo recibáis o no lo recibáis. Pero la palabra no se cambia. El evangelio no se tranza. Su palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuánto queremos honrar el evangelio? Ya mira, se te acabó todo el semblante. ¿Qué tiene lápiz? Pónete el lápiz así. Porque a algunos se le acabó todo el semblante. Como dice don Ramón, el que nada hace, nada teme. ¡Alábalo! Entonces honremos el evangelio, hermano. Honremos el evangelio. ¿No es cierto? Honrémoslo. Honrémoslo en todo sentido de la palabra. Honrémoslos. Quiero terminar, pero no puedo. Si el evangelio no es tuyo, ¿por qué te atribuí algo que no es tuyo? Lo hemos visto, el evangelio es de Dios. Y si el evangelio es de Dios, entonces uno atributo, mira, uno nomás, el Dios Kadosh, el Dios santificador. Entonces el evangelio hay que honrarlo porque el evangelio es de Dios. ¿Cuánto Dios nos habló en esta noche? Fuerte, pero es palabra de Dios. Palabra de Dios porque es inspiración de Dios. Y nosotros no preparamos mensaje para nadie. No necesito hacer eso yo. Y predicamos todos los días, buen hermano. No estamos preocupados de prepararle mensaje a la gente. Yo me subí aquí y ¿qué dijimos? Señor, háblanos. Háblanos que tu iglesia oye. Oh, y algunos estaban en delante. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte. Así que cuidemos, honorables hermanos, porque este evangelio es de Dios. Póngase de pie la iglesia. Vamos, radio controlador.
Cuando venga toda la adversidad, hermanos, cuando venga todo para destruir los fundamentos del evangelio, el diablo no va a poder, porque el Señor peleará por nosotros, porque eres el que tiene el poder. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder? Porque en sí la palabra evangelio es dunamis, es poder, hermanos. Hermano o hermana, no te avergüences del evangelio. Hermana, hermano, busca al Señor. Te lo pido por misericordia. Honra al Señor, honralo, honralo, honralo. Hay muchos que han pisoteado el evangelio. Hay muchos que han deshonrado el evangelio. Hay muchos hermanos que se han reído del evangelio. Pero el Señor no ha hablado para valorar su evangelio. En esta noche su presencia está aquí, hermanos. ¿Cuánto quieren alabar a su nombre? Porque de Él es su misericordia. A su nombre, hermano, a su nombre, a su nombre. A lo mejor un día estás pasando la prueba. A lo mejor un día estás pasando el desierto. A lo mejor un día te va a ahogar. Pero mira, el Señor está aquí en esta noche para pelear, porque es su evangelio. Y si estás en su evangelio, Él te ayudará. Hermano, yo siento la presencia de Dios que está aquí en esta noche. En esta noche Él peleará por ti, Él te ayudará, Él te aliviará. Las puertas del cielo se abrirán. Hermano, el Señor te levantará.